Damas y caballeros, tenemos nuevo video que va a estar muy interesante con algo que ha expuesto nuestro amigo Ramón Álvarez de Mon, que ha dicho algo muy interesante sobre el conflicto de intereses, presuntamente, siempre hay que decirlo, porque al final eso es algo que todavía no está del todo certificado, entre el Barça y MediaPro. Y un montón de cosas que les voy a exponer en este video. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a escuchar demasiadas cosas interesantes y la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, que sigue haciendo el ridículo. Para empezar, vamos a escuchar con lo de Ramón, que me parece increíble. Esto es de las cosas más aberrantes que se ha visto en la historia del fútbol. Mucha atención. A Tacho Benet. Tacho Benet es el máximo responsable de MediaPro, de la empresa que, insisto, realiza el fútbol en España y gestiona el VAR. Y Tacho Benet, además, no ha sido demasiado prudente a la hora de manifestar sus preferencias, ¿no? Cuando estalló el caso Negreira, Tacho Benet lo que dijo es que de confirmarse todo eso, estaba justificado el pagarle a Negreira, porque el Barcelona competía en desigualdad con el Madrid y lo que habría hecho eso, en todo caso, es igualar un poco las cosas. Alguien que piensa así de pagarle al vicepresidente de los árbitros, no creo que sea el más adecuado, ¿no?, para después gestionar el VAR en España, que es un mecanismo, un sistema que se encarga de impartir justicia, ¿no? Sinceramente es que no veo por qué se permite esta situación. A ver, y después de añadir todo esto, podemos ver estas imágenes, muchachos, en las que, por ejemplo, dice este Tacho Benet, del que va a depender la gestión de las imágenes que vemos y que ven en el VAR hasta 2028. En cualquier liga del mundo se pararía la competición hasta que no estuvieran todos en la cárcel y el Barcelona descendido. Otra liga adulterada. Y se puede apreciar las imágenes aquí de este hombre con esta bandera que parece ser que es la de Cataluña. En el Camp Nou, aquí se ven otras imágenes, es sencillamente demoledor. El conflicto de intereses que hay entre Negreira, este señor Roures, el Barcelona, es una cosa increíble. Imagínense que el Madrid se mete en este paquete, la que estaríamos montando a día de hoy. Pero bueno, muchachos, lastimosamente ya deberíamos estar medio acostumbrados a este tipo de cositas absolutamente aberrantes. Para ello, quiero que, cracks, escuchemos esto de Miguel Ángel Ruiz, que encima, muchachos, lo curioso de todo esto es que encima se hacen las víctimas. Es una cosa de locos lo que vamos a ver ahora. Competir en esta liga es un asco. Competir contra el Real Madrid, el equipo Estado, el equipo que todo lo adultera, es un asco. Es que es increíble. O sea, ya han puesto la sanción a Mendy por su entrada del otro día y evidentemente ya os lo avancé aquí, no es novedad. Lo que pasa es que al final cuando se confirma, pues uno se cabrea igual, ¿no? Pero ya se veía venir. De hecho, yo os avisé, ya os dije el otro día en el postpartido, que a Mendy le meterían un solo partido. Pues evidentemente ya está la sanción a Mendy y le ha caído un partido. Es un puñetero asco competir contra esta gente, con todo controlado. Claro, los que tienen que ponerle los partidos pues son más madridistas que Florentino, ¿no? Entonces, claro, pues al final, ¿qué hacen? Pues esta entrada, fijaos la altura, fijaos dónde está la pelota, y esta entrada, que es una entrada asesina, una entrada normal de los que se creen con impunidad, bueno, no es que se lo crean, es que tienen impunidad, pues esta entrada, peligrosísima, a esta altura, un partido. Eso sí, como Mendy, antes de salir del campo, no se tocó la nariz, pues era solo un partido. En fin, ahí lo dejo, pero vamos de escándalo en escándalo. Menuda mierda de liga tenemos, menuda mierda que tenemos con Tebas y compañía, con Florentino y compañía, con todo al servicio, instituciones, medios, todo, arbitraje, todos cagados con Florentino y con el Real Madrid, el equipo del Estado desde 1902, y que tengamos que competir con esta basura y con toda esta mierda, da un asco terrible, pero es lo que hay. O esto o no competimos. Pero yo no sé vosotros, pero a mí ya es que me da repugnancia directamente. Me da un asco tremendo, pero no nos queda otra. Es la única competición que hay, eso o nos retiramos directamente, porque no hay otra. Pero no me digan, primera jornada, primer escándalo. Bueno, aparte de la impunidad con la que se paseó por el campo del Mallorca Vinicius, que eso ya sabemos que es así si el árbitro no quiere bajar a segunda, como hicieron. ¿Se acuerdan de aquel que expulsó a Vinicius?
que por primera vez reabrieron un acta en la historia del fútbol. Bueno, gente, después de escuchar a este hombre que es un pobre hombre y no he tenido mucho reparo en reconocerlo otras veces que se los he dicho, Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça es un pobre hombre con todas las de la letra y particularmente es que a mí me daría mucho asquito sentirme por lo menos cerca de personajes como este, encima de lo que acabamos de escuchar de lo del tipo este de Mediapro y toda esta cosa y que venga a decir con el tema de que el Madrid adultera encima de todo esto. Sale con el cuento de la entrada de Mendy que era terrorífica, que criminal, ¿por qué no habla también de la asquerosa entrada que por lo menos recibió nuestro amigo Vinicius Junior por parte de Maffeo? Claro, eso no conviene decirlo, es que me parece ridículo, se los digo totalmente en serio, pero bueno, lo que les decía, este es un pobre hombre. Imagino que no tendrá nadie que le diga, amigo, estás haciendo un ridículo espantoso, alguna cosita, no lo sé, pero es la realidad y solamente queda seguir haciéndole frente a esta manipulación absoluta y total de las redes sociales. Quiero que veamos este clip que me lo pasaron de anoche, que es curioso, es cuanto menos curioso. Yo no entiendo, por darle razón a Iñaki, que el Madrid canta eso de, no, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo te voy a querer si saliste campeón de Europa otra vez? Una y otra vez. ¿Cómo no te voy a querer? Porque ganas. O sea, yo soy el Madrid porque gano, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer si ganas? Y la diferencia es la gente que es de un equipo no porque gane. Hombre, si quieres los del Atleti, ¿cómo no te voy a querer? Si quieren los del Atleti cantan, ¿cómo no te voy a querer si perdiste la final de Lisboa y de Milán una y otra vez? Que ganar es secundario. Bueno, hay ¿sabes? clubes que ganar es secundario. Que tú eres de ese club y ya si ganan es... ¿Y tú por qué eres del Español? Es que me parece ridículo y es de toda la vida que escuchar este tipo de bobadas como por ejemplo que la gente es del Real Madrid porque gana, pues yo tenía entendido hasta día de hoy, que es 22 de agosto del año 2024, que el fútbol se trataba de ganar, pero obviamente, entonces, ¿para qué la gente está invirtiendo dinero? Porque el Betis fue a intentar buscar la cesión de Vitor Roque, porque el Manchester City quiso retener a Kevin De Bruyne, porque el Manchester City repescó a Gundogan. Es que es realmente ridículo. Y este tipo de discursos solamente se aplican, ustedes saben, para un solo lado y es de toda la vida. Es que son sencillamente patéticos, incomprendidos, pero patéticos. Es que no encuentro otra palabra que los defina mejor, sobre todo relacionado con el tema este de los del Atlético de Madrid, que ayer presentaron a los futbolistas que ficharon esta temporada y fíjense la que montaron, que en vez de disfrutar de lo que estaban viviendo, que por punto de inflexión deportivamente para ellos, se acordaron del Madrid. Es que el Atlético ya pasa a ser el patético de Madrid, sencillamente ridículo. Cerramos con esto de Maldini, que me pareció curioso y brillante. Maldini, no suelo ir muy en su línea, pero creo que esta vez ha estado sencillamente brillante. Un minuto que espero que no le vaya a caer al Madrid esa mala suerte que siempre está enviando nuestro amigo Maldini. El club más importante de la historia es el Real Madrid. Esa es una realidad que yo creo que, sinceramente, es difícil discutir. O sea, creo que, es más, yo diría que el segundo está a una distancia considerable. Lo digo así. O sea, ya no solo por las 15 Copas de Europa, que también, evidentemente, sino porque ha sido dominador en etapas muy distintas, en principios de los 50, a mitad de los 50 con 5 seguidas. Es verdad que luego tuvo mucho tiempo sin ganar la Copa Europa, eso es cierto, gana en el 66, pero ya en la era reciente. El Real Madrid, sin ninguna duda, es el club más importante de la historia del fútbol. Y luego, yo creo que a distancia, yo pondría quizá el segundo el Bayern. Es que yo valoro mucho los equipos que han sido dominadores en Europa en distintas épocas. Creo que me quedaría con el Liverpool como el tercero. Vamos a poner un cuarto entre Milan e Inter casi ex aequo. El Barça, yo creo que entre los 5 más grandes no. Podría estar en sexto perfectamente, sexto, séptimo. A ver, el Barça no gana la Copa Europa hasta el año 92. El Ajax estaría cerca del Barça, ¿eh? Imagínense el shock que debe tener esta gente que uno de sus ídolos, Maldini, que siempre, por cierto, se equivoca, venga y les diga que el Barça está más cerca del Ajax, que es probablemente el octavo, noveno en cuanto a historia, que del Real Madrid, que es el primero y además con muchísima diferencia. Es que el otro día me pareció escucharle a Maldini algo parecido y es tan sencillo como decir que es de necios no reconocer las cosas como son. Por ejemplo, de algunos madridistas que lo he visto, que no son capaces de reconocer, por ejemplo, algo muy reciente, lo que pasa con Yamal, que me parece un futbolista muy interesante, que obviamente está muy lejos de ser un futbolista de élite todavía por la poca producción en cuanto a goles que tiene, pero que es un futbolista que tiene las condiciones para ser un Vinicius de la vida en la próxima
década seguramente las tendrá. De todos modos, lo de siempre, háganme saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. A seguir rabiando nuestros amiguitos porque con esto de Maldini seguramente les cayó bastante pesadito. Lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.